vamos a ver ahorita un poquito, te decía yo, de los diagramas PNID, la interpretación. Bueno, vamos a ver de qué trata esto. Mira, aquí tenemos un sistema de un intercambiador de calor y bueno, todo lo que se está controlando a través de él. O sea, podemos ver aquí, mira, no hay nada más que un simple equipo. Ese equipo es el intercambiador de calor. Entonces, lo primero que debes de hacer cuando ves este tipo de diagramas, obviamente hay unos más complejos, pero para interpretarlos siempre hay que agarrarlos por secciones, ¿sí? En este caso, mira, tenemos el lazo 101, el 301, el 203. Entonces son tres lazos, cuatro aproximadamente, tres lazos. Lo que tienes que hacer aquí es identificar todos los lazos de control que se encuentran en ese sistema y qué está controlando cada uno de ellos. Ya sabes que el IP o el I diagonal P lo vimos en unas clases anteriores, que es el transductor de señal. Acuérdate de eso, ¿sí? Tenemos también ahí la señal neumática. Aquí no se alcanza a ver muy bien como lo vimos en las clases de la doble línea, pero es una doble línea aquí. Hay que ser muy meticuloso. Esto es una señal neumática hacia la válvula de temperatura, ¿sí? Tenemos aquí una entrada de vapor, tenemos una entrada de flujo de proceso que va directamente al intercambiador de calor y bueno, el servicio. En este caso se trata de un calentador porque estamos metiendo pues calor a esta parte de aquí. Entonces estamos calentando con el vapor. Entonces este es un calentador, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí diferentes burbujas, que algunas están montadas en panel. Tenemos aquí el FC, ustedes ya deben de saber a esas alturas que es un FC y un FO. Entonces ahorita lo vemos. Tenemos este diagrama, tal cual lo estamos viendo, y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, este diagrama tenemos el proceso de un intercambiador de calor, el cual nos servirá para condensar vapor, ¿no? Entonces está condensando vapor este intercambiador. Contamos con tres lazos, ¿sale? El lazo 301, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Se encargará de controlar nuestro vapor. ¿Por qué decimos que controlamos el vapor? Bueno, está controlando esta parte de aquí y obviamente está trabajando con la temperatura. La variable principal es la primera letra, entonces en este caso estamos controlando temperaturas, ¿sale? Tenemos el lazo 203, es este que está aquí, ¿sí? Que se encargará de controlar la variable de nivel. Acuérdate, la primera letra, L es de nivel, entonces está controlando nivel el lazo 203, ¿sale? Y tenemos finalmente el lazo 101 que se encargará de controlar el flujo de proceso. Aquí tenemos el 101, ¿sale? Aquí está. Ok, muy bien. Entonces dice, el intercambiador de calor tiene dos entradas, una es vapor y la otra es fluido del proceso. Aquí tenemos el vapor y ahí tenemos el fluido del proceso, ¿sale? Entonces, ahora, pues comenzamos por algún lado. Siempre vamos a empezar por este lado, por las entradas y luego por las salidas. Entonces, tú puedes empezar a hablar de ese diagrama de este lado o de este lado. Si nosotros vamos a empezar a hablar por este lado que está aquí. Dice, el vapor ingresa al intercambiador de calor y después pasa a una válvula de temperatura, ¿sí? Ahí está entrando, pues, el vapor. Entra el vapor, pero primeramente pasa por una válvula de temperatura. Aquí está, aquí lo dice, válvula de temperatura, lazo 301, ¿sale? Esta última está conectada mediante una señal neumática a un transmisor de temperatura. Aquí está, mira, está conectada mediante una señal neumática al transmisor de temperatura. Y ahí está la conexión, mira, ahí está conectada. Llegamos al transmisor de temperatura. Este, a su vez, transforma la señal neumática en señal eléctrica, ¿sale? Entonces, te decía yo, está conectada a mi señal neumática, bueno, lazo 301-A es el que tenemos acá, que se encuentra montado en panel. ¿Cómo sabemos que está montado en panel? Recuerda que teníamos una burbuja con una línea en medio. Eso quería decir que el sistema estaba montado en panel. Ahora dice, el transmisor de temperatura, con ayuda de un transductor de señal, aquí está, ¿sí? Transductor de señal, convierte la señal neumática en una señal eléctrica y la mandará a un controlador indicador de temperatura. ¿Recuerdas? Primera letra y segunda letra. Si no te acuerdas, te recomiendo ir otra vez a tu tablita de primera y segunda letras para que puedas tú decir qué nombre tiene esta burbuja que está aquí. En este caso es un controlador indicador de temperatura que se encuentra montado en panel, ¿sale? Entonces ahí está. El transmisor de temperatura manda una señal eléctrica con ayuda del transductor a un controlador indicador de temperatura. ¿Sale? Bien. Por otro lado, tenemos un transmisor de temperatura, ¿sí?
lazo 301-B. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Que por medio de un tubo capilar, acuérdate que este es un tubo capilar, esto que tenemos aquí es un tubo con una X. No se alcanza a ver mucho aquí, pero es un tubo con una X acá, una X y una X. Si es una línea con unas X acá, quiere decir que es un tubo capilar, ¿sí? Entonces nos permitirá conocer la temperatura del intercambiador de calor, la cual, esta de aquí, mandará mediante una señal eléctrica al controlador indicador de temperatura. Mira, viene de aquí para acá, da una orden para acá al controlador indicador de temperatura. Este recibe señal también de un transmisor de temperatura. Sí, ya lo tenemos. Y manda la señal a esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos, te decía yo, teníamos el controlador indicador de temperatura montado en panel, en el lazo 301, el transmisor de temperatura, y bueno, nos servía este tubo capilar para conocer la temperatura del intercambiador, ¿sale? Entonces, el controlador, ya que recibe la señal del transmisor de temperatura, registrará la temperatura dentro del intercambiador de calor y la temperatura que está pasando por la válvula, ¿sí? Entonces, este de aquí se va a encargar de medir las temperaturas aquí y aquí, ¿sí? Una vez que haga eso, bueno, ya tiene eso, entonces, si la temperatura dentro del intercambiador es mayor a la temperatura de entrada, el controlador indicador de temperatura mandará ahora una señal eléctrica al transmisor de temperatura que con la ayuda del transductor cambiará esa señal a una señal neumática, ¿sí? Entonces, bueno, este mandará una señal eléctrica al transmisor de temperatura y este, por medio de un transductor, mandará una señal neumática para poder cerrar así la válvula, ¿sí? En caso de que no se dé dentro de los parámetros, ¿sale? El importante es el controlador, ¿no? Porque ese es el que recibe tanto la señal que tenemos a la entrada de la válvula como la señal de temperatura que tenemos dentro del intercambiador de calor. Si todo está funcionando correctamente, entonces va a decir que la válvula siga abierta. En dado caso de que ya la temperatura se está excediendo dentro del intercambiador de calor, lo que va a decir es simplemente, pues, ciérrame el flujo de vapor mientras se estabiliza, y una vez que se empiece a bajar o a cambiar la temperatura, pues ya tendrá la opción también de abrir esa válvula para seguir calculando, calentando y tener la temperatura óptima, ¿sale? Entonces, eso sucede dentro de ¿qué lazo? El lazo 301. ¿Qué está haciendo el lazo 301? Controlando temperatura, ¿sale? Ya está, eso es lo que hace. Entonces, hasta ahí vamos. Mira, fíjate, todo lo que estamos escribiendo nada más de esta seccioncita. Y decíamos, un DTI tiene demasiada información que con solo verla, tú puedes saber todo esto que estamos viendo aquí, sin necesidad de tener todos estos textos acá. ¿Sale? Bien. Entonces decía, este es el lazo 301. Hasta ahí creo que vamos bien, nadie tenía preguntas. Vamos a ver ahora qué sucede. Dice, por otro lado, tenemos nuestra entrada de flujo de proceso que ingresa a nuestro sistema, esta que está aquí, ¿sí? Esta está ingresando al intercambiador de calor después de pasar por una válvula de temperatura. Si tenemos esta válvula de temperatura, este flujo de proceso entra para acá y listo. Acuérdate que el término FC es cerrar en caso de fallo, ¿correcto? Entonces no se les olvide esa parte, ¿sale? Entonces a la salida del intercambiador de calor tenemos un termopozo, ¿sí? A la salida del intercambiador tenemos un termopozo. Eso significa la TW, esto que tenemos aquí. Esto de aquí, por si no lo encuentran en sus apuntes, en sus hojas, bueno, chécate aquí que en esta parte tenemos un termopozo. Entonces, TW, recuerda, es un termopozo, ¿sale? ¿Para qué sirve el termopozo? Pues para poner un termopar, ¿sale? En el lazo, pues 101, esto que tenemos aquí, ¿sí? Que nos ayudará a proteger nuestro transmisor de temperatura lazo 101, ¿sí? Este es el transmisor de temperatura. Entonces, este de aquí está de protección para este que está aquí. Por lo general siempre los van a encontrar juntos. En algunas ocasiones, en otras no, pero está ahí solamente de protección. Entonces, TW significa termopozo, ¿sale? Ahí está. Bien, ahora tenemos lo siguiente. El transmisor de temperatura, este que está aquí, lazo 101, mandará una señal eléctrica, esta que está aquí, perdón, déjenme que pase aquí, mandará una señal eléctrica al controlador registrador de temperatura, ¿sí? Aquí tenemos. El transmisor de temperatura lazo 101 mandará una señal eléctrica al controlador registrador de temperatura que por medio de un anclaje tiene una alarma de alta temperatura. Aquí tenemos una alarma
de alta o de muy alta temperatura. ¿Te acuerdas de eso? Te dije que te tuvieras mucha atención en esa parte. Aquí tenemos HHAT, una alarma de muy, muy alta temperatura. Cuando la temperatura está muy alta, pues va a lanzar esta alarma. Es lo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, si la temperatura de salida es demasiado alta, nuestra alarma se anclará al interruptor de temperatura, este que está aquí, ¿sí? Aquí tenemos un switch de temperatura, un interruptor de temperatura, ¿sí? Lazo 101. Y este mandará una señal eléctrica a nuestro controlador indicador de temperatura, ¿sí? Entonces ahí está, va a mandar una señal eléctrica a esto que está aquí, ¿sale? Bueno, que por medio de un transductor cambiará la señal a una señal neumática, ¿sí? Que va a estar mandando para aquí, ¿sale? Entonces, para poder así, pues, abrir o cerrar la válvula, en este caso será para cerrar la válvula, ¿sale? Bueno, hasta que la temperatura del intercambiador de calor también se regule. Entonces, date cuenta, está todo controlado. Tenemos aquí la salida del intercambiador, lo que está pasando dentro del intercambiador para controlar vapor y para controlar el flujo de proceso. Entonces, tengan mucho cuidado aquí cuando hagan este tipo de control, de tener bien en cuenta que casi todos van de la mano. Este está viendo qué sucede dentro y este de aquí está viendo qué sucede a la salida del intercambiador de calor, ¿sale? Entonces ahí tenemos todo eso. Entonces, aquí tú puedes decirme switch de temperatura o interruptor de temperatura, no pasa nada, significa exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, ahí tenemos el switch de temperatura, el controlador y bueno, la válvula que finalmente decide si cierra o abre según lo que esté planeado para este punto. Bien, entonces tenemos que la válvula de temperatura, lazo 101, la válvula de temperatura, vamos a ver, válvula de temperatura, aquí tenemos válvula de temperatura, lazo 101 es esta que está aquí. Tiene unas letras por debajo, lo que te decía, ¿no? FC, ¿sí? Que es Fail Close, ¿sí? Entonces, en caso de falla eléctrica o fallo de suministro de aire, la válvula mecánicamente se va a cerrar, ¿sí? En caso de falla. ¿Y cómo vas a ver la falla? Pues por medio de lo que dice el controlador registrador de temperatura. Si falla, simplemente esta se va a cerrar, ¿sale? Y por lo general, casi todas las válvulas reciben señal neumática, a excepción que tengan aquí ese cuadrito, ¿te acuerdas de esta parte de aquí? Donde esa parte pues cambia la señal eléctrica en señal neumática. Pero eso es en ese caso. En este caso no lo tiene, por lo cual recibe una señal directa que es neumática, una señal neumática, ¿vale? Bien, entonces FC, acuérdense que va a cerrar en caso de falla, cierra en automático, ¿sale? Bien, también tenemos un interruptor aquí, tenemos un interruptor lazo 101, este que está aquí, que manda una señal eléctrica de alarma de baja temperatura en esta parte, ¿sí? Y esta última se activa cuando la temperatura sea demasiado baja, ¿vale? Bien, esta parte de aquí. Esta solamente se activa, esta alarma, cuando la temperatura es baja. Cuando es alta, pues simplemente da aquí respuesta para que se cierre esta válvula. Cuando es baja, pues esta de aquí es la que va a entrar en acción, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos un transmisor de nivel. Aquí está el transmisor de nivel, que nos indicará nuestro nivel de flujo dentro del intercambiador de calor, ¿sí? Este mandará una señal eléctrica mandará una señal eléctrica al controlador indicador de nivel que tiene un transductor, ¿sí? Entonces, este último, mediante un transductor, cambiará la señal neumática para cerrar o abrir nuestra válvula de nivel. O sea, cambia la señal eléctrica, que está aquí, a neumática, para que se abra o se cierre, según sea el caso. En caso de fallo, pues lo que va a hacer es abrir. Acuérdate que FO es fail open, ¿sí? O sea, en caso de falla eléctrica o falla de suministro de aire, la válvula mecánicamente abrirá para poder así retirar el exceso de flujo. Entonces, si hay mucho flujo aquí, el nivel está muy alto, lo que hace es simplemente liberar ese nivel de esta manera. Y ya lo libera, y ya con eso pues sigue funcionando todo bien. Se cierra y vuelve a funcionar el sistema como estaba planeado anteriormente, ¿sale? Entonces, para esto está sirviendo esta parte de aquí. Controla el nivel dentro del intercambiador de calor. De aquí controla la temperatura dentro del intercambiador de calor. Estos de aquí regulan la temperatura a la salida del intercambiador de calor. Y así es como está funcionando este intercambiador de calor con el flujo de proceso y con el servicio. En este caso, el servicio es vapor.
Así es como está funcionando, ¿sale? Entonces es un sistemita muy fácil. ¿Ya vieron cuánto texto o cuánta información nos estaba dando este sistemita? Se ve sencillo, pero nos da bastante información, ¿sí? Y bien importante, estas válvulas que abren o cierran según el fallo. Entonces es bien importante tener el sistema completamente controlado, obviamente con lo que van a ver en la materia que sigue, que es dinámica y control, pues con un set point, ¿sí? Las temperaturas adecuadas, cuánta temperatura debe haber aquí, cuánta temperatura debe de estar acá y cuánta temperatura debe de haber a la salida. Y a eso se le conoce como el error, que estarán viendo más adelante. Y ahorita no me puedo meter mucho con eso, pero es el error. Y a ese error pues hay que tenerlo controlado. ¿Sí? Para eso hay un set point y para eso se hacen sistemas de lazos cerrados, lazos abiertos, con retroalimentación, bla, 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 todo lo que van a estar viendo la siguiente parte. En ese momento solamente nos importa saber pues cómo está funcionando este sistema y cómo está funcionando este intercambiador de calor. Controlamos temperatura, nivel y temperatura, ¿sale? ¿Qué va a pasar para poder componer todo esto? Pues bueno, abrir o cerrar las válvulas según lo que sea necesario. Y estas tres son las importantes. Ahora, los que tienen que tener mucha atención y mucho trabajo son los controladores. Controlador indicador de temperatura, controlador registrador de temperatura y el controlador indicador de nivel. Son los importantes dentro de este proceso. Estos son los que van a estar llevando a cabo que el set point se esté cumpliendo a lo largo del proceso. ¿Bien? Bien. Bueno, ahí tenemos todo esto. Aquí tenemos un sistemita completamente diferente. Aquí teníamos un intercambiador de calor. Aquí tenemos una columna. Yo entiendo así por cómo veo, posiblemente una columna de destilación. Aquí, según mi PFD, podríamos poner que sea una columna de platos. Y pues no pasa nada, además tiene unas rayitas aquí la columna de platos. Vamos a ver cómo funciona este sistema, que es un sistema de destilación. Dice, este diagrama tenemos el proceso de destilación, el cual nos servirá para purificar el flujo de nuestra materia prima. No me está diciendo qué es, simplemente me está diciendo que esto es un sistema de destilación, y por principio ustedes saben que es un sistema de destilación. Tenemos una entrada, una parte aquí donde es vapor, luego llega una parte donde viene el destilado y una parte que viene a reflujo, una parte que se va a productos de fondo y una parte que se recircula hacia la columna. Por un lado, en una torre de destilación tenemos el condensador y por otro lado tenemos el reboiler. Así es como funciona. Pero siempre hay que tener en cuenta desde dónde se está alimentando la columna, dónde pasa el destilado, el tanque de almacenamiento del destilado y bueno, finalmente tenemos los productos de fondo. Pero bueno, así es como funciona esto en un diagrama de TI, de esta manera. Obviamente no es el mejor ejemplo, no es que sea el programita que ven aquí o el diseño que ven aquí sea el mejor, pero es un intento, es demostrativo, nada más, tampoco seamos tan exigentes, ¿vale? Entonces aquí contamos con 9 lazos de control. Tenemos el lazo 110, que es este que está aquí, ¿sale? Que se encargará de controlar el flujo de nuestra corriente de vapor en el reboiler, en el calentador. Lo mismo que vimos en la sección pasada. Este va a estar controlando el vapor aquí y algo muy similar a lo que vimos hace un momento, solamente que ahora visto de una manera más general y no tan detallado como el que vimos anterior. El anterior es más detallado y tenemos un control en cascada. El que vimos hace un rato, esto que ustedes ven aquí, esto que está controlando la temperatura, esto que está controlando el nivel, la temperatura y todo esto, a todo esto se le llama control en cascada. Entonces no se les sorprenda cuando digan, ay, tienes que hacer un control en cascada. ¿Y cómo le hago? Pues simplemente hay que checar bien a detalle cada una de las partes del intercambiador de calor. Eso es un control en cascada, que no te sorprenda, ¿sale? Bien. Entonces teníamos el lazo 110, que era este que estábamos marcando aquí, que se encarga de controlar la corriente de vapor en el revuelto. Después tenemos el lazo 111, este que está aquí, que se encargará de controlar el flujo de alimentación a la columna en el lazo 112. Por aquí me equivoqué, perdón, el lazo 111 se encargará de controlar el flujo de alimentación, ¿sale? Ese es el que va a ser el lazo 111. El lazo 112, este que está aquí, se encargará de controlar el flujo de salida de los productos de fondo en el lazo, en los productos de fondo nada más. El lazo 113 se encargará de controlar el nivel de la columna de destilación. Es lo que va a hacer el 113, controlar nada más el nivel dentro de la columna. El lazo 114 se encargará de controlar el flujo de retroalimentación a la columna en la parte superior de la misma. Aquí está, retroalimentación, porque aquí tiene un sistema de realimentación en esta parte. Una parte va a la realimentación, otra parte va al destilado. ¿Sale? Ahí está, el lazo 114. El lazo 115, que es el que tenemos acá arriba, aquí ya tuve que abarcar todo esto porque no me dejó poner el cuadrito aquí, pero el lazo 115 es este que está aquí en la parte de aquí arriba, ¿sale?
Este se encargará de controlar la presión en la parte superior de la columna, ¿sale? Luego tenemos otro lazo. Tenemos el lazo 116, este que tenemos aquí, ¿sí? Este se encargará de controlar la temperatura de la columna, este que está aquí, la temperatura dentro de la columna, ¿sale? Luego tenemos el lazo 117, este que está aquí, que se encargará de controlar el nivel del tanque recibidor o el tanque que está aquí almacenando, ¿sí? Y finalmente el lazo 118, que se encargará de controlar el flujo al tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces simplemente aquí es como está funcionando la torre. Y aquí estamos controlando la retroalimentación y aquí el flujo que va al tanque. Aquí también podríamos poner otro tanque más que sería de los productos de fondo y hacer un control más o menos similar al que tenemos acá. Aquí podríamos todavía anexar esa parte que tenemos ahí. ¿Sale? Entonces ahí están los 9 lazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, 9 lazos de control. Es lo que estamos viendo aquí. Es un control en cascada, también así lo estamos viendo. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos que el TRD quiere decir que es un termómetro de resistencia. Este TRD es un termómetro de resistencia. Entonces podemos empezar por acá. Tenemos un tanque de alimentación, así lo podemos llamar. Esto viene a una bomba. La bomba simplemente pasa para esta parte a la alimentación de la columna. Aquí tenemos, en esta parte de aquí, un transmisor de flujo. El transmisor de flujo manda una señal eléctrica al controlador de flujo. Este a su vez manda una señal eléctrica a este. Aquí acuérdense de esta partecita de aquí. Lo que está haciendo aquí, esta parte de aquí, está traduciendo la señal eléctrica a señal neumática. Y finalmente tenemos una válvula de flujo. Si el caudal es el indicado, pues la válvula va a estar abierta. En caso de que el caudal no sea el indicado, pues esta va a cerrar de manera automática. Acuérdense que ahí está, que cerrar en caso de fallo. Listo. Y esto va a venir a dar simplemente aquí a la alimentación. Listo. Alimentamos a la columna y alimentamos, esto todo bien. De aquí puedo proceder de este lado o puedo proceder de este lado, como ustedes quieran, ¿no? Entonces en este caso voy a irme a la parte de arriba. Y tenemos en el lazo 115 un controlador, un transmisor de presión, ¿sí? Este va a estar midiendo la presión en este punto. Acuérdate que en este punto de aquí de una columna de destilación tenemos solo vapores. Entonces esos vapores lo que van a hacer pues simplemente es incrementar la presión o tener una presión. Entonces lo que haces aquí es tener el transmisor de presión que va a estar recibiendo datos y va a mandar una señal eléctrica a un controlador de presión. El controlador de presión va a mandar una señal eléctrica que a su vez va a ser convertida a una señal neumática en una válvula de presión que se va a abrir en caso de fallo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para liberar presión y que aquí no vaya a pasar nada que nos pueda ocasionar algún daño, ¿no? En esta parte de aquí. Luego de ahí podemos pasar a la parte de la retroalimentación, el lazo de control número 114. ¿Sí? Entonces tenemos el vapor, se condensa y llegan a un tanque recibidor, ¿sale? A esta parte de aquí, que a su vez, pues simplemente va a mandar el flujo por un lado a la retroalimentación y por otro lado para el producto destilado. Ahí está. Si hablamos de la retroalimentación, vamos a tener un sistema, por lo general aquí se maneja una válvula solenoide, no dos bombas, eso sería completamente difícil viéndolo así, por eso te digo, no es el mejor diseño, no es el mejor diagrama. Pero bueno, estas bombas yo no las pondré aquí, yo pondría una válvula solenoide, donde por un lado deja pasar cierta cantidad de regreso a la columna y por otro lado deja pasar cierta cantidad hacia el destilado. Pero bueno, aquí nos pusieron unas bombas, no pasa nada, vamos a omitir esa parte. Tenemos una válvula solenoide en esta parte de aquí que pues nos deja pasar una parte a la retroalimentación y una parte al destilado. En esto vamos a tener un transmisor de flujo, es importante que tanto flujo estamos mandando, ¿sí? Esto va a mandar una señal eléctrica, pues a un controlador de flujo que manda una señal eléctrica que es traducida a un neumático en una válvula de flujo, ¿sí? Entonces, si todo el flujo es correspondiente a nuestro cálculo, esto va a regresar a la columna y bueno, va a bajar por reflujo y va a seguir funcionando, ¿sí? Por el otro lado, pues simplemente cuando este flujo se manda a otra parte, si es necesario a lo mejor poner una bomba se pone, si es que fuera necesario, no siempre lo es, pero a veces sí lo es porque depende del tamaño y las cantidades que estamos trabajando. Entonces aquí lo que va a pasar es este flujo que viene ahora hacia el destilado, vamos a tener lo mismo que acá, un transmisor de flujo. ¿A dónde va a mandar señal esto? A un controlador de flujo y este también va a mandar pues una señal a la válvula de flujo, una señal neumática o eléctrica que se traduce a neumática.
a esta parte de aquí. Recuerda que estas son válvulas de control, están automatizadas, que en caso de fallo, pues va a cerrar. Si en caso de que no sea el caudal adecuado, no va a dejar pasar el producto destilado, porque posiblemente se pasó la presión y ya tengo una combinación de estas dos sustancias que están aquí adentro, y lo que ya estoy recibiendo no es el producto destilado, sino que es una mezcla y esa no me sirve. Por eso es que aquí se cierra y no contaminas lo que está aquí adentro, ¿sale? En esta parte. Luego, por la parte de abajo, tenemos aquí el transmisor de temperatura con el termómetro de resistencia de lo que está sucediendo dentro de la columna. A veces, solamente ahorita vemos uno, pero por lo general cada una de las etapas está controlado, qué está pasando en cada una de las secciones, ¿sí? Con mucho cuidado se está calculando con un termopar o cosas diferentes y se controla qué temperaturas hay en cada una de las etapas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para conocer nuestros datos de equilibrio. Como este es un diagrama simple, pues simplemente me dicen aquí hay un termómetro de resistencia para saber qué temperatura hay dentro de la columna. Y aquí tenemos pues una realimentación o retroalimentación, ¿sale? ¿Qué está viendo aquí? Del transmisor de temperatura manda una señal eléctrica al controlador de temperatura y este a su vez manda una señal eléctrica al controlador de flujo. Entonces, si todo está funcionando bien, pues nos permite poder sacar el destilado, ¿sale? Por otro lado, tenemos la parte de la retroalimentación por parte del producto de fondo. Las partes líquidas que vienen para acá, pues simplemente se retroalimentan, porque algunas veces aquí parte de la mezcla es importante que regrese, pero parte de ella está siendo retirada, ¿sale? Entonces, por el lado del intercambiador de calor, tenemos que para poder calentar o para poder funcionar este reboiler, pues tiene que ser alimentado por una corriente de vapor, ¿sí? Entonces va a entrar la corriente de vapor con un flujo, vamos a tener temperatura de flujo y vamos a tener aquí un controlador de flujo. Acuérdate que casi siempre estos van de la mano. Algo importante que quiero que notes es cómo estás viendo que estos siempre se manejan de esta forma. Mira, estos tres se manejan de esta forma, estos tres de esta forma, estos tres de esta forma, y así es como están trabajando. Entonces, ten mucha atención en eso cuando te toca a ti diseñar el DTI. ¿Sí? Entonces, si es un transmisor de flujo, este va a mandar una señal eléctrica al controlador de flujo que está montado en panel y está disponible al operador. Este, a su vez, va a mandar una señal eléctrica que es convertida a señal neumática a una válvula de flujo en el lazo 110. Y entonces, esta válvula, en caso de que el caudal que se está mandando no sea el correcto, pues se va a cerrar hasta que se estabilice el caudal que sea necesario. Cuando esto está automatizado, lanza la señal, viene la corriente de vapor, hasta que se cumpla la condición del caudal que debe de pasar aquí, la válvula va a estar abierta. Mientras tanto no se cumpla, la válvula va a estar cerrada, ¿sale? Y entonces empieza a funcionar de esta manera y simplemente aquí esta parte del producto de fondo se está retroalimentando de nueva cuenta a la columna. Si se está calentando, pues posiblemente este líquido esté entrando como un vapor a la columna. Si se está condensando esta parte de aquí, pues el vapor ya viene como líquido a la parte de que está aquí dentro de la columna y simplemente tenemos una función a reflujo dentro de la columna y todo funciona correctamente. Eso respecto a la retroalimentación de la parte de abajo. Ahora, para retirar los productos de fondo, pues es bien importante conocer el nivel que tiene la columna, perdón. Si la columna está en los niveles óptimos, entonces va a poder abrir la válvula y retirar el producto de fondo. Pero si la columna está por debajo o por arriba del nivel, pues simplemente esta válvula de aquí va a estar cerrada, ¿sale? Entonces lo que va a estar haciendo, ¿qué necesitamos para ver eso? Pues simplemente calcular el flujo, ¿sí? El flujo hay que tenerlo bien calculado o el caudal, aquí medimos la temperatura, si todo está correcto, pasa una señal de un controlador de flujo. ¿Aquí qué pasó? Pues aquí estábamos midiendo el nivel le dice al controlador qué tanto hay en nivel dentro de la válvula y aquí me dice qué tanta temperatura hay de flujo, entonces en esta parte de aquí. Entonces este de aquí, de acuerdo a los set points que tenga establecidos, pues va a darle una orden a la válvula de abrir o cerrar según sea el caso. Si todo funciona bien, esta va a estar abierta. Si hay algo que está mal, esto de aquí va a estar completamente cerrado. Y así es como funciona este sistema de TI de manera muy sencilla. Ya vimos que aquí nos pusieron bombas, donde posiblemente no necesitemos bombas, y va a depender mucho del sistema. Si ustedes se van a la torre de destilación que tenemos en el low, que es la torre de platos, pues van a ver que esas bombas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues no existirían en ese diagrama. Tenemos un termosifón. El termosifón es el que nos permite pueden realimentar la columna, ¿sí? En ese caso no necesitaríamos ni bombas ni válvulas, en este caso simplemente el termosifón estaría empujando por presión
al flujo y estaría retroalimentando. Aquí tendríamos una resistencia en el caso de la columna de low, ya estaría funcionando de esa manera, estaría calentando el flujo de nuevo y otra vez esto estaría funcionando pues de manera a reflujo y a contracorriente, ¿sale? Ahí está. Y bueno, así es como funciona este sistema de destilación. Una manera sencilla, tampoco es el mejor diagrama, pero bueno, es demostrativo y creo que se agradece a quien haya hecho este diagrama, pues para saber qué nos sirvió de menos, para darnos una idea y para ver que estos equipitos, mira cómo están relacionados unos con otros, los vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos en esta parte de aquí, lo vemos en esta parte de aquí. ¿Todo con qué intención? De que aprendas cómo relacionarlos, ¿sale? Ahí está. Y siempre fíjate en estos relés que tenemos aquí o en estos equipos que tenemos acá para ver qué función está haciendo cada uno de ellos. Regresa otra vez a la sección donde vimos estos equipitos, teníamos unos cuadritos y cada uno tenía una función diferente. Entonces, buscar cuál es la función de este, cómo se llama y cómo se interpreta en esa parte. ¿Sale? Bien, este es para ustedes. Entonces, ustedes hagan un intento de leer esta parte de aquí y cómo me lo interpretan. A ver, voluntarios, ¿cómo interpretan este de aquí? Está bien fácil, pero interpreten ustedes. Vean esta misma lógica. Es la misma que tenemos en la parte de destilación. ¿Te diste cuenta de esta parte? Te digo, siempre ten bien en cuenta cómo se están relacionando ciertos equipos. Ese está montado en panel, ese está montado en campo. Lógicamente, pues la válvula va a estar montada en campo. Entonces ahí está.